Hola. Wow, que está fuerte. ¿Cómo están? ¿Qué? Hola, yo soy Paulina Villarreal. Soy la baterista de The Warning y vengo desde Monterrey aquí para platicar sobre mis procesos de batería y no solo eso, pero de todo de lo que hago yo. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Estoy un poquito nerviosa porque no acostumbro mucho a hacer esto, pero realmente quiero que esta sea una plática muy casual y relajada y muy campechana. Entonces quiero que todos ustedes también se sientan muy cómodos en si tienen alguna duda, una pregunta, lo que sea, que sientan con la confianza de decirme y comunicarlo y sí, que esto sea una cosa muy interactiva. Bueno, voy a empezar esto enseñándoles un poquito de lo que yo hago en la batería. Muchas gracias. Uh.
Bueno, quiero empezar hablando un poquito sobre esta canción y de cómo se creó. Para empezar a hablar un poquito de mi proceso de composición. Esta canción se empezó en el piano. Yo casi siempre empiezo componiendo en el piano. En este caso, pues no tengo mi piano yo aquí, pero tengo esta cosa maravillosa que se llama GarageBand en el teléfono. Esa es una herramienta muy útil que yo uso mucho cuando no estoy en mi casa y quiero empezar a componer. Entonces, esta canción yo la empecé haciendo el bassline, el pam 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 pararam parararararam. Yo lo tenía, vamos a poner aquí un piano, ahí está. Se escucha mucho mi respiración, una disculpa. Vamos a subirle. Y entonces básicamente yo me sentaba en el piano y me ponía a hacer cosas y empecé y ahí está, y empecé a hacer ese bassline y lo que yo me enfoqué mucho es en crear una parte en la que me pueda basar por el resto de la canción. Entonces yo desde que empecé a hacer esa parte yo sabía que quería que fuera un bassline o un riff y empecé con unos acordes, hice toda la letra y la melodía que antes estaban bastante diferentes, especialmente la letra. Y esta fue de las pocas canciones que yo empecé a imaginarme cómo quería que se escuchara toda la instrumentación y la batería fue algo que ya tenía muy claro más o menos que quería algo que estuviera muy... una disculpa, pero de repente se me van a hacer algunas palabras en inglés, pero yo quería una canción que tuviera un drive muy poderoso, algo que lo estuviera empujando constantemente. Y entonces yo sabía que quería que empezara con la tarola inmediatamente para empujar, empujar, empujar. Es una canción que es bastante busy. Entonces yo sabía que en estos versos yo quería un patrón que estuviera divertido, porque yo creo que en el rock, especialmente en una banda de rock, nosotros somos un trío, es mi hermana, mi otra hermana y yo. Y yo casi siempre doy una base. Mi trabajo es dar una base estable para que tipo las cosas avancen. Pero yo quería ver cómo podía agarrar esta base y agregarle un poquito de algo. Fue cuando empecé realmente como a explorar qué podía hacer yo con el espacio que se me daba, porque el bassline que yo había hecho estaba muy ocupado, era una línea que estaba moviéndose bastante, la melodía también. Entonces yo como que me empecé a pegar tantito con el bassline y después estábamos hablando mis hermanas y yo de qué hacer con las guitarras, porque pues ya había muchas cosas y decidimos no ponerle tanto. Y estas son las conversaciones de cómo se va formando las canciones, pero al final de cuentas todo empezó con un piano y ese bassline, y siempre es un proceso que a mí es de las cosas que más me gusta, ver cómo empieza una canción en el piano, en su base, y después ir implementando todas las cosas. Y fun fact, anoté muchas cosas de las que quiero hablar, entonces nada más quiero asegurarme que no me esté faltando nada. Y sí, esta fue una de las pocas canciones en donde, pues no las pocas, pero de las primeras en las que yo empecé mucho a explorar qué podía hacer. Entonces, mis feels, empecé a como explorar diferentes cosas. Como yo empecé a tocar desde muy chiquita, yo llevo tocando desde que tengo 6 años. Entonces, como que al principio mis feels eran con lo que yo crecí. Entonces, en este álbum yo creo que fui explorando más lo que podía agregar y empecé a usar muchos quads y falling rocks, que son 16avos al final de cuentas, pero siento que le agregaban un poquito más de spice a lo que yo podía aportar a la canción. Y así fue como empezó Disciple y así fue como terminó. Se siente un poco raro tocarla sin mis hermanas, no estoy muy acostumbrada a tocarla sin ellas. Pero, ok, entonces voy a empezar a hablar un poquito sobre ya mi proceso general de songwriting. Damas, quiero avisar que mis procesos tal vez no funcionan para todo el mundo, pero yo lo que he descubierto detrás de los años de estar componiendo y componiendo y componiendo, que al momento que alguien más me dice de sus procesos y me empieza a dar tips, hay cosas que sí pueden funcionar súper bien para mí y me motivan a seguir explorando diferentes cosas, y hay cosas que nada más no. Entonces,
Si ustedes quieren intentar algo de lo que yo digo, brutal, y si no, no hay bronca. Pero yo la manera que compongo es de una manera muy visual. Me gusta yo uso mucho Pinterest y hago mood boards y collages y ese tipo de cosas para tener algo en qué basarme, algún sentimiento, algún algo. Algo que he estado haciendo mucho recientemente es, tengo una nota en mi teléfono en donde tengo muchos títulos de canciones que no significan nada, no tienen nada, pero entonces cuando me siento en el piano a empezar a componer, ¿tengo algo en qué basarme? Porque a veces puede ser un poco difícil nada más crearte algo de la nada, que pues es lo que estás haciendo al final de cuentas, pero sentir que tienes un punto donde empezar, mínimo a mí, me ayuda mucho. Y yo algo que también hago mucho es, me la paso componiendo todo el tiempo, todo el tiempo. No tienen que estar buenas las canciones, honestamente, es nada más de seguir desarrollando ese músculo, porque es mucho de práctica. Yo empecé a componer cuando, honestamente no tengo muy bien así la edad, pero yo creo que a los 11, 12 fue cuando me empecé a sentar y a crear y a ver qué podía sacar yo, especialmente en el piano, y me di cuenta que me gustaba mucho. Entonces, pero obviamente como componía a los 12 años a cómo compongo ahorita a mis 20 es muy diferente, pero yo creo que la razón por la que ha cambiado tanto, pues primero obviamente la edad y todas las experiencias que he vivido, pero es porque constantemente me paso practicando cómo explorar diferentes maneras de componer algo, porque yo creo que es muy fácil ciclarte, mínimo a mí me pasa mucho, y writer's block a veces tipo te mata, a mí me causa mucho estrés cuando me pasa, pero yo creo que mínimo lo que yo hago es una de dos, o me la paso componiendo hasta que salga algo, pero a veces puede ser un poco tedioso porque duele que te salgan tantas canciones tan malas, pero o también te puedes dar el espacio a respirar, ir a inspirarte con algo, ver una película, leer un libro, salir al parque, a ver la naturaleza, literal, lo que sea, y después puedes regresar un par de días después y volver a intentar. Eso es lo que yo hago, pero yo más bien trato de pasármela componiendo todo el tiempo. El teléfono es una cosa maravillosa, los voice memos, el GarageBand, el tecladito, escribir todo en tus notes, frases, melodías, pedacitos. A mí me pasa mucho, especialmente cuando estamos tocando en vivo o estamos de tour o algo, que se me ocurre algo a las 3 de la mañana y estoy en un cuarto con mis hermanas, están dormidotas y pues no puedo hacer ruido. Entonces lo que yo hago es conecto mis audífonos, me pongo en el tecladito, grabo la melodía porque pues no la puedo cantar y todos estos pedacitos después ayudan muchísimo, especialmente en los momentos en donde estás en ese writer's block y que no te sale nada. Yo en mi teléfono ahorita tengo 789 voice memos de puros pasitos chiquitos que no he usado nunca en ninguna canción y es nada más empezar a ver cómo puedes utilizar esos pedacitos. Y también yo creo que algo que a mí me ayuda mucho, que no me di cuenta que podía hacer hasta hace como unos 3 años, de todas las canciones que he escrito, que pueden estar muy malas, o sea, a veces sí te da pena sentarte y escuchar todo lo que has hecho, pero hay pedacitos, bueno, hay pedacitos rescatables, y lo que yo hago mucho es hacer como un Frankenstein de todas estas canciones malas. Agarro los pedacitos que sí me gustan y hay varias canciones, acabamos de sacar un EP que se llama Mayday y hay varias canciones que tienen riffs de otras canciones, letras de otras canciones y es nada más ir haciendo todas estas pruebas y estos intentos porque nada es definitivo, no compones algo y ya, ahí se quedó, ahí está y menos en mi caso que no soy solo yo, no estoy yo componiendo para mí misma y así están las cosas y así se salen, no. Yo compongo una base, yo puedo hacer una canción de pe a pa si yo quiero y ponerle toda la instrumentación yo solita, pero estoy en una banda, yo se la enseño a mis hermanas y si a ellas no les gusta, obviamente se va a cambiar. Entonces yo creo que también estar enfocados y pues es muy fácil casarte con una idea y con una canción, a mí me pasa mucho, no lo niego. Estar trabajando 2 años en una canción y tú tienes una idea muy clara de lo que quieres, muy clara, y de repente yo llego y se la enseño a mis hermanas y no les gusta, cero, y me quieren cambiar toda la vibra, tal vez yo quería que fuera una canción lenta y que estuviera dark and gritty,
y ellas quieren que sea una canción bien movida. Y pues es de tener pláticas y ver qué onda, porque obviamente te puedes poner en tu papel de no, es mi canción, yo te la puedo quitar, digo que no la usamos, no la usamos, ya, si no se hace de mi manera no la usamos. Pero honestamente no creo que así, no se llega a ningún lado de esa manera. Y es muy importante a veces separar tipo tu ego de tus composiciones, porque obviamente, o sea, es tu arte, tú lo creaste, estuviste mucho tiempo trabajando en él, pero estás en una tipo mínimo, yo estoy en una banda. Entonces yo creo que el trabajo en equipo es algo que es muy importante, mínimo para mí. Y tener esas pláticas con mis hermanas creativas, a veces pueden ser fuertes, porque pues yo puedo estar muy casada con mi idea, pero estas pláticas siempre son los que sacan esas canciones adelante y siempre traen algo nuevo a la mesa. Y yo creo que eso es lo más importante, porque crear con personas diferentes es lo que te hace crecer, escuchar diferentes opiniones, eso, porque si no te quedas muy estancado en tu propio mundito y siento que es muy fácil quedarte ahí. Yo me quedo, pero ya al abrirte y estar abierto a diferentes propuestas es cuando empiezas a crecer y empiezas a componer de diferentes maneras. Yo antes tenía 4 acordes, en mi casa se le dicen los acordes PAU, era la misma progresión todo el tiempo, nada más la cambiaba de tono. Terrible, terrible, todas las canciones salían igualitas. Fue hasta que empecé a ya abrirme más con mis hermanas que empecé a usar otros acordes. Entonces es todo de no sentirte, no sé, como que muy orgulloso y muy de que lo mío es lo mío y ahí se queda. Y es algo que a veces se puede batallar, otra vez, tú lo creaste, se siente como que muy personal, pero a veces desatarte tantito de tus creaciones es algo saludable. Pero al mismo tiempo, con tu banda, a veces no a veces, es muy importante proteger tu integridad como artista y tu visión creativa, porque con otras personas obviamente todos tienen opiniones. Y yo creo que eso es algo un poco complicado con la música, que todos son opiniones, o sea, muchas veces no hay ni un bien ni un mal, es de gustos. Entonces no le puedes decir a alguien de que no, te digo que tu idea está terrible, pues no necesariamente, tal vez nada más a ti no te gusta. Entonces es cómo llegas a un acuerdo entre personas, a encontrar un intermedio en donde todos les guste. Llegan a encontrar ese intermedio al trabajar con un productor. Nosotros cuando empezamos a trabajar con David Bendeth fue una experiencia muy diferente, porque nosotros estábamos acostumbradas a lo que nosotros decimos, ahí está. Pero David pues sí tenía opiniones muy fuertes a veces. Y era mucho de comunicación, era mucho de nosotras tener una idea clara entre las tres para poder defendernos, que estaba muy chistoso porque David nada más habla inglés y nosotras pues hablamos español. Entonces David nos sugería algo y nosotros nos volteábamos, lo platicábamos en español, nos gustaba, no nos gustaba, teníamos nuestro punto y lo íbamos a defender ya otra vez en inglés. Y ganábamos muchas de las veces porque pues estábamos muy bien preparadas. Y yo creo que es una cosa muy importante con una banda, estar en el mismo canal, porque es muy fácil querer, tipo en muchos aspectos, pero en la composición, querer tener una parte en donde tú te luzcas y tipo hacerlo muy show-offy, no sé cómo decirlo en español, pero yo creo que es muy importante pensar en la canción, en lo que quieres transmitir y que no eres solo tú, o sea, no soy yo, Paulina Villarreal y mis hermanas, no, es The Warning y somos un conjunto y es un proyecto en donde tenemos que estar las tres de acuerdo con lo que está pasando y cómodas con no estar bajo the spotlight todo el tiempo. Y al final de cuentas es pensar en la canción, es pensar en la canción. Y eso de la integridad artística y de pelear por tus ideas, yo creo que algo muy importante para hacer eso es dar un porqué. O sea, nosotros cuando David nos retaba algo, nosotros dábamos un porqué y pues había una razón, va. Pero si nada más es porque me gusta, que es válido, pero tener una razón por cuál están las cosas, de que, digo que a mí este acorde yo lo quiero dejar porque a mí me trae,
mucha tristeza y pues la canción debe de ser triste y yo creo que se debe quedar porque le agrega mucho al sentimiento que yo quiero aportarle a la canción. Pues va, es un punto válido, pero al digo que a mí me gusta, ahí se queda. Pues a veces no, o sea, te pueden terminar quitando la parte muy fácilmente. Y así es mínimo como nosotros lo llevamos y ha sido un aprendizaje muy fuerte durante los años. Les digo que yo al principio era de que no, son mis canciones, no me las cambien, pero ahorita como que ya a mis 20 puedo decir, uy no, así no funciona. Quiero hablar un poquito de cómo yo empecé a tocar, ahorita que estoy hablando de la edad. Yo empecé a tocar, no, yo empecé en la música cuando tenía 3 años. Mis papás me metieron a un curso de iniciación musical, estaba bien chiquita. Y yo sé que la gran mayoría de nosotros no nos acordamos de las cosas de cuando tenemos 3 años, somos bebés. Pero yo me acuerdo muy bien de estar en esas clases, pegándole a las claves, jugando con los, ¿cómo se llaman los parachutes? Esos te pasaban abajo. Y me acuerdo que ahí empezó a nacer como que mi amor por la música, me gustaba mucho. Y después de eso mis papás me metieron a clases de piano, pero así como un papá mete a su hijo a clases de fútbol o a clases de baile, a mí me metieron a clases de piano. Pero a mí me gustaba mucho el piano, me gustaba muchísimo, 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 muchísimo. Yo soy muy fan de la música clásica y yo creo que nació desde que, ese gusto nació desde que estaba chiquita. Me fascina, me fascina. Y a mí lo que más me gustaba del piano, que fue algo que me di cuenta mucho después, porque yo creo que a los 4 años no estás muy enfocado en qué te está gustando el piano, tienes 4. Pero yo creo que tenía unos 7, 8, yo tenía que practicar 30 minutos al día, esa era como que la cosa. Yo practicaba 30 minutos al día y yo me sordeaba bien cañón. Yo no era de que, sí, déjame pongo a sacar mi pieza. Yo me ponía a tocar cosas que a mí me salían, me ponía a crear en el piano y era algo que me gustaba mucho y era para sordearme, pero ahí es donde me di cuenta que lo que más me gustaba de la música era este poder que tenía de crear algo. Yo, obviamente a los 8 no me di cuenta que pues estaba componiendo, pero me la pasaba muy bien y así fue como empecé con el piano. Pero la batería yo la empecé a tocar cuando tenía 6 años y todo esto pasó por el videojuego Rock Band. A mis papás les gusta mucho la música, mis papás no son músicos. Mis papás nada más tocan a la puerta, pero nos inculcaron este amor muy fuerte por la música. Nosotros como familia lo que hacíamos para pasárnoslas bien básicamente era prender la tele, poníamos un DVD de un concierto, podía ser de Queen, de Pink Floyd, AC/DC, ese era como nuestro tiempo familiar. Y lo disfrutaba mucho, lo disfrutaba muchísimo. Me acuerdo perfectamente bien estar en ese sillón comiendo palomitas, viendo estos conciertos. Pero cuando nuestros papás nos compraron el videojuego del Rock Band, ahí como que se consolidó nuestro amor, especialmente por el rock, tipo por el género que nosotros tocamos. Y yo me acuerdo que pues yo siempre me iba a tocar la batería de juguete. Y a mí era la que me iba mejor de las 3. Entonces me gustaba ganar, más que nada. Entonces yo disfrutaba mucho tocar ese instrumento y mi papá vio que tenía muy buena coordinación en el juguete y me preguntó que si yo quería tocar la batería y yo, pues sí, pues yo me la estaba pasando muy bien en el Rock Band, pues qué tan diferente podía ser la de verdad. Y pronto mi papá me compró una batería y me metió a clases. Yo encantada, honestamente, me gustaba mucho pegarle a los tambores, tenía 6. Si de por sí soy chaparrita, a los 6 era una cosita así. Entonces fue un poco difícil conseguir, más bien encontrar a alguien que me quisiera dar clases. Pero ya cuando empecé con clases, desde ahí no paré y me gusta mucho. Obviamente me gusta mucho. Pero en ese entonces me acuerdo que me sentía muy, ¿cuál es la palabra? Fulfilled, de que podía estar tocando un instrumento que pues yo empecé tocando en un juguete y tocando mis canciones favoritas que en ese entonces eran canciones de Hannah Montana y o sea, pues yo estaba muy chiquita, entonces lo disfrutaba mucho y fue una de las primeras cosas en donde me di cuenta que tipo, yo podía transmitir emociones por un instrumento. Yo le pegaba de tal manera al tambor y iba a sonar de tal manera, le pegaba de otra manera y iba a sonar de tal manera y yo me acuerdo que chiquita cuando estaba aprendiendo a tocar me acuerdo muy poco de cuando
cómo aprendí. Estaba muy chiquita. A veces cuando me dicen, ay, ¿qué haces cuando te estancas cuando empezaste a aprender? Y yo, híjole, honestamente no me acuerdo mucho, pero sí me acuerdo la desesperación que sentía cuando no me salía algo. Y me acuerdo que me gustaba mucho que si no me salía, le podía pegar a los tambores para sacar toda mi furia. Y it was a good, o sea, me podía desestresar muy fácilmente. Entonces fue un instrumento que siempre me gustó mucho y me siento muy contenta que lo he podido tocar durante todo este tiempo. O sea, ahorita llevo 14 años tocando la batería. Ese número me asusta, no lo puedo creer, es más de la mitad de mi vida. Y o sea, qué cañón, yo crecí con este instrumento, entonces se me hace muy lindo que lo pueda tocar, no solo tipo yo sola, pero también compartirlo con mis hermanas. Y bueno, entonces yo empecé con el rock band y ahí también me encontré pues, con muchas de las canciones y muchos de los artistas que ahorita me influyen muchísimo. Y yo creo que me influenció mucho en la manera que toco y en la que me pongo a crear toda esa música que escuché de chiquita. Porque honestamente yo escucho una cantidad de música muy diferente, vamos a decir. Escucho de muchos géneros, pero yo creo que el rock band fue algo que tuvo un impacto muy fuerte en la manera que yo veo nuestra propia música al momento de componer. Entonces definitivamente fue un juego que fue un parteaguas muy grande en mi vida. Y bueno, estaba hablando de mis maestros y que al principio la gente no me quería dar clases, pero mi primer maestro que tuve se llama Gerardo Arispe y me acuerdo muy bien de las clases, porque pues obviamente yo era una huerqueta, tenía 6 años. ¿Cómo mantienes la atención de una niña de 6 años en una clase de batería? Me explico. Pero me acuerdo que siempre me la pasaba muy bien, o sea, siempre me enseñaban como con juegos y cosas así. Pero otra vez, siempre tuve muy buena coordinación y como dije antes, me gusta mucho ganar. Entonces que me salieran bien las cosas era como que algo que se me hacía algún tipo muy llamativo. Pero yo me acuerdo que la primera vez que empecé a batallar en la batería fue cuando Gerardo me puso a cantar. Me puso a cantar mientras tocaba la batería a mis 6 añitos para desarrollar mi coordinación. Y muchísimas gracias a Gerardo porque pues ahorita es lo que más hago, canto y toco al mismo tiempo. Y ahorita es un skill que tengo que realmente no lo pienso mucho porque lo llevo haciendo desde que empecé a tocar. Pero de repente sigo de ¿qué onda? O sea, ¿cómo empecé a hacer eso? Entonces yo empecé a cantar canciones de Discovery Kids, no sé si aquí a alguien le tocó Discovery Kids, pero me tocaba sentado debajo de un árbol. Wow, esa fue mi infancia y eso es lo que yo tocaba en la batería. Eso es lo que yo me ponía. Oh my God. A ver. A ver. Wow. Era un ¡wow! Me da mucha ternura. Era sentado debajo de un árbol de mango. Sentado me puse a pensar. ¿Qué dice pensar? Porque tienen los loros y los quién sabe qué, exacto. Pero así fue como yo empecé. ¡Gracias! Increíble. Bueno, eso es lo que yo tocaba cuando tenía 6 y así fue como yo fui empezando a desarrollar esta cosa de cantar y tocar al mismo tiempo, que otra vez lo uso mucho ahorita, pero muchas gracias a Gerardo porque pues sí, es algo que uso mucho ahorita. Y pasé por varios maestros y yo creo que ellos han sido mis influencias más grandes, porque aparte pues yo escuchaba toda esta música, pero ellos me enseñaban cómo aplicarla y cómo tener más vocabulario. Y yo creo que más que nada, yo no creo que pueda sentarme aquí y hablarles de cómo de mis técnicas y de cómo toco. Porque yo en lo que más me enfoco es en transmitir una emoción mientras toco y de tocar para la banda y dar una buena base. Ese yo siento que es mi trabajo como baterista dentro de la banda, dar una buena base, pero sí les puedo platicar de las cosas que he aprendido a no hacer, de cosas que he desaprendido, más bien que he tenido que corregir, porque pues, yo empecé desde muy chiquita, entonces tenía muchos vicios que no debían de haber estado ahí, pero me acuerdo que
o sea, veo videos de cuando empecé a tocar, esa es la manera que le pegaba la pobre batería. Yo sí estaba de que, wow, ok, sí. Entonces, todas estas cosas que he tenido que cambiar han sido pues gracias a mis maestros que me han corregido. Y obviamente no me encantaba que me dijeran de que, estás tocando mal, pues estaba chiquita. Pero ahorita digo, ay, gracias a Dios que pues, tenía esta gente que me guiara por todos estos procesos, porque pues son cosas que pues a veces no te das cuenta tú solito. Y, o sea, antes me acuerdo que yo usaba de que todo el brazo, o sea, yo le pegaba así a la batería. Y ahorita veo eso y es de que, wow, te ibas a lastimar bastante. Pero ver también, como yo empecé desde muy chiquita, ver hacia atrás y ver todo este crecimiento que he tenido es como, mínimo a mí me pega muy fuerte, porque pues crecí, o sea, empecé de niñita chiquita a adolescente, a pues ahorita, ay, me duele en el alma decirlo, pero adulto, tengo 20, pero ver ese proceso y cómo he cambiado de la manera que toco en la batería, de la manera que compongo en la batería, pues ha cambiado bastante. Y yo siento que a veces, yo soy la primera que no le gusta ver videos de cómo toco. No sé si a ustedes les pasa. Es como escucharte cuando tipo grabas un voice memo y escuchas tu voz y te da que a veces a mí me pasa, no me gusta a veces verme tocar en vivo, de que ver los videos, pero he aprendido, y esto es bastante reciente, pero he aprendido a sentarme después de mis shows a ver los stories que sube la gente, a ver cómo estaba haciendo, porque a veces, especialmente en los shows en vivo, pues traes una cantidad de adrenalina impresionante, muy, muy cañona, que a veces pues se te empiezan a ir las cosas, se te van las baquetas. A mí me pasa mucho, pues no tanto, pero antes se me iban mucho las baquetas, o sea, se me salían de la mano. Y siempre terminaba los shows de que, ¿cómo fregados me pasa eso? O sea, la estoy agarrando. Pero esos son el tipo de cosas que pues nada más aprendes viéndote y observándote. Y también pues la crítica constructiva. A mí me la dan bastante, porque pues mis hermanas, mis papás, mis maestros, la gente con la que trabajo, con mucha confianza nos decimos las cosas que están saliendo mal. Y pues obviamente a veces te puede calar, te puede doler, pero otra vez, lo del ego, es muy importante no creer que tipo estás correcto todo el tiempo, porque pues así no son las cosas, somos humanos, así no funciona. Entonces, siempre estar muy abierto a que te digan las cosas es algo, yo creo que es algo critical a poder seguir avanzando como músico. Ok. Mi day to day, ¿cómo digo eso en español? Mi día a día, que hago todos los días. Quiero platicar un poquito de yo cómo me preparo para tocar en vivo. Porque otra vez, mi enfoque como baterista es tocar para mi banda. Nosotros cuando fuimos a grabar nuestro EP, que acaba de salir, que se llama Mayday, nos fuimos 3 meses a Nueva Jersey a grabar este disco con David Bendeth. Fue una experiencia muy nueva y un poquito como que jarring, porque David es un productor muy, ¿cómo lo digo? Es bien lindo, no, don't get me wrong, lo quiero muchísimo, adorado, pero puede ser un poco imponente, o sea, tiene opiniones fuertes. Entonces, nosotros llegamos muy como que confiadas de que traíamos ya las canciones bien montadas, queríamos enseñar, les iba a encantar todas las canciones. Y las empezamos a tocar y yo nada más veía a David mientras estábamos tocando como que flinch. Y yo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué está haciendo eso? Ahorita que veo hacia atrás, probablemente estábamos muy fuera de tiempo. Durante todo ese proceso se me hizo la cosa más, se escucha muy raro, pero yo creo que durante ese proceso de grabación yo aprendí a estar a tiempo, que según yo toda la vida había estado muy a tiempo, con el click, con mis hermanas, estábamos bien amarradas, brutal, pero al llegar a esa experiencia, o sea, me cayó el 20 bien fuerte, que cómo que no estamos amarradas, cómo que no estamos tocando a tiempo. Y yo tengo un click en mi computadora, que pues antes lo que yo usaba era nada más que va,
muy básico. Pero llegamos con David y David fue que, no, yo tengo el mejor click del mundo. Cada vez que alguien trabaja conmigo, todos me terminan suplicando que les mande ese click. Y yo que, ay, qué ridículo, o sea, no, ni al caso, es un click. Pero empezamos a tocar con él y me pasó su click. Y sí, yo también terminé de que, please, mándamelo, te lo suplico. Pero básicamente el click que ahorita yo uso, gracias a David Pendet, es un click que yo lo uso mucho. Beto, que está ahí, cuando lo escucha le choca, él no es fan de ese click. Entonces realmente depende de cada quien. Pero el click básicamente tiene el kick, cu, 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 kick, cu, 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 pero también tiene un shaker en 16 avos. Entonces, estar tocando en vivo con eso, obviamente a veces está de que, ok, pero esos 16 avos, cuando los estaba escuchando, ese fue el momento en donde me di cuenta que estaba bien fuera de tiempo. Porque escucharlo en cuartos, pues hay mucho espacio entre esos dos beats en donde te puedes estar saliendo y no darte cuenta. Que yo no me estaba dando cuenta, ni mis hermanas nos estábamos dando cuenta. Pero ya al momento con ese click, se sintió bien feo darte cuenta que toda la vida llevas tocando, pues no mal, pero bastante fuera de tiempo. Y durante todo ese proceso de la grabación, también algo que aprendí mucho yo es cómo tocar como un ser humano. Que otra vez, se escucha bien raro, pero yo creo que cuando estamos grabando algo, estamos muy enfocados en que todo salga perfecto. Perfecto. Y si no sale perfecto, se necesita editar para que esté en el grid y que esté como si estuviera tocado con un tecladito MIDI, ¿verdad? Entonces, a David fue, claro que no vamos a hacer eso, entonces vamos a sacarte el mejor performance a ti, y la manera que vamos a hacer eso es que quiero que toques como humano, quiero que transmitas algo mientras estás tocando. Está bien que te concentres en estarlo tocando bien, pero no sirve para nada que estés tocando bien si no se siente una emoción, un drive, un tipo a certain humanity a cómo estás tocando. Y a mí yo no entendía eso. Yo dije, pues es que soy humana, obviamente sabe escuchar humano, me explico. Si no, pues ya me pongo con el MIDI, está bien. Pero ya ahorita viéndolo, viendo hacia atrás, sí tenía razón. O sea, empecé la grabación tocando de una manera y salí tocando de una manera muy distinta. Salí tocando con más feeling, con más groove. Algo que me pasaba mucho, especialmente con las canciones en las que estaba batallando en grabar. Yo las canciones que más batallo en tocar, no sé cuántos bateristas hay aquí, pero yo lo que más batallo en tocar son las canciones lentas. Esas me matan. Porque hay mucho espacio, hay mucho margen en donde me puedo salir de tiempo. And you have to be, necesitas estar muy, muy tight con la música para que se sienta poderoso. Entonces, lo que David hacía conmigo para que pudiéramos sacar ese groove, esa tipo calidad humana, David se venía conmigo al estudio, vamos a decir que aquí estaba grabando yo, estaba todo microfoneado. David agarró una guitarra, se ponía enfrente de mí, me preguntaba cuál era la tonalidad de la canción. Si yo le decía re, agarraba una canción distinta que estuviera en re. Perdón, no me sé la tonalidad de Back in Black, pero vamos a decir que yo estoy grabando una canción y él empieza a tocar Back in Black mientras yo estoy grabando una canción distinta. O sea, yo estoy grabando mi canción y yo escucho Back in Black en mis in-ears mientras estoy tocando, pero yo tenía que estar grooveando con él, y era para que no estuviera enfocada en lo que estaba tocando, sino en esa conexión humana y estar grooving y estar juntos tocando. Estaba súper confuso, no les voy a decir mentiras, estar concentrada en tocar tus partes en una canción y aparte estar escuchando algo diferente, pero las tomas en las que hicimos eso fueron las que mejor salieron, y escuchaba las tomas en las que no había hecho eso con David y en las que sí, y hay una diferencia impresionante, y fun fact, yo no soy muy fan de estar, porque una de las opciones que teníamos era estar las tres adentro del estudio grabando juntas, pero yo no soy muy fan de eso, me causa un estrés, no, porque pues mínimo antes, ahorita ya que tuve todo este crecimiento y este proceso con David tal vez sí, pero antes me distraía mucho
no, sentía que no podía grabar bien las cosas porque estaba concentrada. Si Ale se salió de tiempo, si Dani se equivocó tantito, no sé, no era fan. Pero ahorita maybe sí, no estoy cerrada a nada. Pero yo creo que tocar con un ser humano mientras estás grabando sí le agrega como que una cosa nueva, y fue algo que a mí me cambió mucho la manera que veía todo el proceso de grabar. Pero yo creo que el aprendizaje más fuerte que tuve toda esta experiencia fue regresando ya a mi casa después de estar 3 meses en Nueva Jersey. 3 meses en Nueva Jersey. Nunca había estado tanto tiempo fuera de mi casa, estuvo bien cañón. Aparte fue en el medio de la pandemia, fueron unos tiempos muy raros. Pero ya llegando a mi casa, nosotras 3 teníamos que montar todas las canciones. Llegamos pues vamos a practicarlas, vamos a sacarlas, porque según nosotros íbamos a salir de gira en el 2021 y pues teníamos que tener las canciones preparadas. No pasó, ¿verdad? Por muchas situaciones, pero nosotros queríamos estar preparadas para que en el momento que sí saliéramos a tocar en vivo, las canciones ya estuvieran súper bien, como si las lleváramos tocando 3 años. Va, perfecto. Entonces llegamos con el click de Vende, brutal, ahí está. Yo las saqué, brutal, las practiqué sola, yo con el click, va que va. Ale, la bajista, hizo lo mismo, Dani hizo lo mismo. Y cuando nos pusimos a tocarlas juntas, era un desastre. O sea, yo nada más me acuerdo y me duele. Fueron unos terribles meses de práctica. Estuvo, o sea, muy estresante, porque ahora nos dábamos cuenta que estábamos fuera de tiempo y que no estábamos como que tocando juntas, algo que nunca habíamos notado antes, que según nosotros estábamos bien, y no sabíamos cómo arreglarlo. Estaba bien desesperante ver que te estaban saliendo mal las cosas y pues ¿qué haces? Entonces fue nada más demasiada práctica o sea, no, más bien lo que hicimos primero era sentarnos nosotras solas con el click, porque la manera que sacamos las canciones era escuchar la grabación, las sacábamos, las tocábamos con la grabación, se escuchaba brutal, ya estamos. Pero al momento de tocarlo con el click, pues ya ahí se revelaban más cosas. Pero lo que hicimos, Ale y yo, la bajista y yo, nos pusimos a practicarlas primero nada más ella y yo. Y fueron muchos días de práctica nada más, ella y yo. Base, ok, va, hasta que nos empezamos a sentir más cómodas, porque yo creo que la base, no diría toda la música, porque pues no es cierto, pero mínimo del rock, en mi opinión, recae mucho sobre el bajo y la batería. Y el bajo y la batería necesitan estar así, en sync, perfecto, necesitan estar súper tight. Mínimo nosotras eso nos enfocamos muchísimo en hacer eso. Y Ale y yo empezamos a tocar y, fun fact, según yo tengo buen timing, y ahorita digo que lo tengo relativamente bien, pero Ale, mi hermana, es una máquina. A mí me da miedo, yo no entiendo cómo puede estar tan a tiempo todo el tiempo. No se sale, nunca. Entonces, yo estar tocando con ella y que de repente me parara cada 3 segundos de que estás fuera de tiempo, me chocaba, me calaba terriblemente, porque era que, pues yo soy la baterista, tú me necesitas seguir a mí al final de cuentas. Pero o sea, así no funcionan las cosas, así no. Entonces, fueron muchos días de que Alejandra constantemente me estuviera echando miradas bien feas de que me estaba saliendo de tiempo. Pero se logró, o sea, ya llegamos a un punto bien en donde Ali y yo nos sentíamos cómodas tocando estas canciones, que ya invitamos a Dani a juntarse a los ensayos con nosotras y empezar a tocar, que también fue todo otro guato, porque ahora agregar la guitarra y Ale y yo no distraernos en de que, si Ani se sale tantito de tiempo, Ale y yo tenemos que seguir bien, va, grooving, en sync. Y en lo que yo más batallaba, que hasta me da pena admitirlo, porque es algo muy básico, es tocar 4 on the floor, va, ahí está. Especialmente en Disciple, que yo hago me paso haciendo eso, pero también estoy cantando al mismo tiempo. Esa parte, cuando la empezamos a practicar, era un desastre. Era la cosa más incómoda porque yo me empezaba a ir por todos lados con el bombo, no me podía quedar a tiempo. Y son en esos momentos en donde dices de que, ok, llevo tocando 13 años en ese entonces y no estoy pudiendo tocar
un 4 on the floor a tiempo, de que qué está pasando. Pero como que es un reality check, de que hasta las cosas más básicas todavía se pueden mejorar. Las cosas que tú pensabas que ya tenías al 100, que ya nunca tenías que repasar, es tocar 4 on the floor, por favor, no frieguen. Y darte cuenta que hasta esas cosas las puedes ir arreglando, como que sí fue como que un reality check de, ok, nunca paras de aprender hasta de lo que ya aprendiste. Y ya al momento de montar bien las cosas, seguía a montar los stems. Ahorita, ustedes no escucharon los stems que uso, porque pues, no están mis hermanas y puse el track normal. Pero montar el show ha sido algo que he trabajado mucho por muchos años con ayuda de Beto. Y yo al principio lo que hacía en los shows era por iTunes, tipo aquí en la compu, yo tenía un track LIR con click y los stems. Todos los stems en un canal se salían, va que va, nos llegaba el click y ahí estaba. Era un desastre, era una pesadilla a veces porque pues no teníamos manera de mezclar los stems, o sea, eran los que estaban directitos de ahí del álbum, los disques mezclábamos, pero pues nos causaba mucha bronca. Pero ahorita lo que yo uso es Ableton Live me vino a salvar la vida. Y Beto Beto también es mi maestro de batería, entonces Beto llegó conmigo y fue que ¿qué usas? Y yo dije, pues iTunes. Y Beto dije, qué fregados, ¿por qué estás usando eso? Y ya bajamos Ableton y ha sido un proceso muy largo de ver qué funciona para mí y para mis hermanas. Y porque aquí no tengo mis cosas, pero yo tengo 2 pedales MIDI. Yo controlo todo el show con 2 pedales MIDI. Mi pedal izquierdo lanza el click, la secuencia, las pantallas. Ahorita no, pero antes yo lanzaba una señal MIDI para las pedaleras de mis hermanas, que les cambiaban los presets por canción. Entonces todo recaía sobre que yo le picara bien a estos pedales. Era bastante. Y ahorita son pedales. Antes eran unos pads que tenía aquí terribles. Ahí sí sufría, porque tenemos varias canciones que cambian de tempo. Y nosotros queríamos automatizar los stems, nosotros nivelarlos ahí, pero para hacer eso necesitas warpear. No sé si me estoy explicando, una gran disculpa, pero le necesitas picar un botón que dice warp, que se amarra con el programa para que tú le puedas empezar a mover a los niveles, ya ahí en el programa. Entonces, para hacer eso, pues necesitas poner un BPM, y si está cambiando de BPM tu canción, se complica. Hay muchas maneras de hacerlo y nosotros probamos muchísimas, pero antes lo que yo hacía era, vamos a decir, tenemos una canción que se llama Psychotic, que cambia 4 veces de tiempo, cada precoro cambia. Estaba terrible que yo cada vez que pasaba el precoro le tenía que pegar a un pad y seguir tocando. Después para entrar al coro la tenía que pegar otra vez. Entonces siempre era de que, ¿le va a pegar o la va a regar? ¿Le va a pegar o la va a regar? La regué tantas veces que fue que tengo que cambiar ese sistema, eso ya no jala. Y entonces llegué a la conclusión que estos pedales MIDI son una maravilla. Aparte todo el mundo se daba cuenta si iba a empezar la canción o no. Entonces perdías una gran parte del espectáculo de que, ¿qué sigue? ¿Cuándo van a empezar a tocar? Entonces ya aquí con los pedales MIDI, y si algo sale mal, pues yo lo paro inmediatamente aquí. Pero toda esa programación se ha llevado como que mucho tiempo en desarrollar y darnos cuenta que sí nos funciona, que no. Pero básicamente lo que yo hago con los stems, nosotros somos 3 personas. Dani, la guitarrista, Ade, la bajista, y yo, la baterista. A veces tenemos teclados, a veces cuando Dani está tocando un solo, pues a veces entran guitarras de base para que no se quede todo hueco. Entonces, lo que nosotros hacemos, déjame ver si les puedo enseñar aquí la compu, por la camarita esta, porque este no lo tengo seteado con el MIDI. Ahí voy, por el HDMI. Estoy cerrando la sesión. Bueno, nosotros tenemos una interfase de 12 canales y lo que yo hago es mando nuestro click, porque nos está abriendo. A ver, mando el click a un canal. Ese click tiene 3 clics dentro de ese click. No sé si eso bien venga al caso, pero tenemos el shaker, como las claves del kick, el y
algo que hicimos, mira aquí ya todo profesional. Ok, aquí ven mi sesión. Muchas de las cosas que ven aquí no se lanzan, son nada más para que nosotros lo tengamos en nuestros in-ears. Aquí tengo un click MIDI para las canciones que no hicimos con David Bendeth, porque de esas no tengo click, entonces un click MIDI normal. Pero aquí tengo, vamos a hacer esto más grande, no sé si voy a desconectar la compu del sound system, nada más para que no sé si truene o no, pero pues ya la desconecté. Pero gracias. Pero MacBook, qué pena, una disculpa. Pero aquí lo tengo todo agrupado. Entonces vamos a mandarlo a 1 y 2. Si yo le pico play, vamos a decir Disciple, mira esta. Eso es lo que yo estoy escuchando toda la canción. Shaker, y un bajo. Porque no sé si a ustedes les pasa, a los que tocan con click en vivo, que cuando están tocando en vivo con tanta adrenalina dejan de escuchar los agudos. Tipo, a todas mis hermanas nos pasa. Tipo, dejas de escuchar esos high-ends, especialmente cuando estás cantando y se te empiezan a salir tanto los in-ears, no escuchas nada. Entonces se te va el click y pues están los stems y todo y tienes que estar a tiempo. Entonces ese bajo, ese loop, pues siempre lo escucho y lo siento más que nada. O sea, lo siento aquí. Entonces me mantiene muy a tiempo. Pero bueno, entonces tengo el click y después tengo una voz guía, que esto también lo mando. Básicamente el click está por mi canal 7, la voz guía la tengo por canal 8, porque a veces en los venues hay mucho rebote. Entonces, aunque tengas a Dani en los in-ears, empiezas a escuchar mucho allá. O a veces a Dani se le olvida la letra o algo, whatever. Tener la voz guía también te ayuda mucho a quedarte a tono. Entonces, es algo que yo tengo. ¿Quieres que ponga la interfase para que escuche ya? Ok. Claro que sí. Pero sí debe de estar, ¿verdad? Sí. Pues claro, es mi interfase. Una gran disculpa, no sé en dónde ando. Pero, si yo lanzo... Ok, aquí voy a lanzar todo afuera como... Pero esto es lo que yo escucho en mis in-ears. La fregada. Sí, ok. Ese es mi click. Ahí está. Ahí entran guitarras que no sé por dónde están entrando. Bueno, imagínense tocar un show de 1 hora 20 con esto todo el tiempo en tus in-ears, está bien divertido. Pero jala, estás you're grooving de que bien cañón, porque traes un bajo que a veces también, güey, ese está bien divertido. Este es mi click favorito. Este es Money. Ese es mi click. Estuvo bien divertido aprendernos la canción y estar escuchando eso en los in-ears, pero nos mantiene bien amarradas. A Beto le choca. Beto me ha criticado ese click muchísimas veces, pero I swear by it. Me ayuda muchísimo. Entonces yo lanzo click por un canal, lanzo la voz guía por un canal para que nosotros lo escuchemos. Los stems de voz van por 1 y 2. Stems de guitarra van 3 y 4. Keyboards y beats, porque a veces tengo unos shakers que pues no me puedo poner a tocar los shakers, pues también se lanzan ahí. Y ha sido un proceso bien largo de sentarnos y muchos ensayos de tocarla una vez para escuchar cómo están los stems y empezar a automatizarla otra vez y ver que estén bien. Y también a veces cambian por venue se escucha diferente, entonces también poder tener bien accesible y que todo esté separado, que yo pueda decirle que te digo que bájenle nada más de que a los de la guitarra, pues le puedes bajar nada más a los de la guitarra desde la compu, o pues ya están separados allá y le bajan en la consola. Entonces esta es mi sesión y yo acá tengo los visuales MIDI, que eso es un batallar a veces. A mí
me ha fallado muchas veces, pero básicamente yo lanzo una nota MIDI de aquí que le llega a otra computadora que tiene el programa Arena y el Arena lo manda con un cable HDMI a la pantalla. Entonces, eso ha sido también de años de programar, que Beto y yo nos hemos metido una friega en tratar de que todo jale. A veces falla, pero otra vez, yo creo que con la tecnología es nada más encontrar lo que te funcione a ti y como que siempre está cambiando tanto, siempre hay cosas nuevas y a veces sí vale la pena probarlas, pero a veces no te funcionan y está bien que no te funcionen, no hay problema. Aquí también tenía lo de la pedalera, que Dani ha cambiado muchas veces de pedalera y cada vez que cambia a mí me duele porque es de que tengo que volver a programar el MIDI, no friegues. Pero esta es mi sesión que yo uso para en vivo. Esta es la del tour. Ay, okay, qué bueno que ya no se ve, porque no sé si debo de compartir el setlist, pero antes tenía una sesión en donde tenía que todas las canciones y era un dolor de cabeza organizarme para tocar en vivo porque tenía como 20 canciones y era de que organizar cada una, cuando nada más estábamos tocando, no sé, unas 10 por show. Entonces a veces también tener tus sesiones separadas, a mí realmente me ayuda muchísimo Beto, porque a mí a veces me causa un estrés mover la ley Bolton. Entonces también tener ayuda con un amigo o algo también, porque es muy abrumante sentarte a veces a automatizar las cosas. Se los digo porque llevo años tratando de hacerlo yo sola y no jala. Pero realmente yo estoy muy cómoda con lo que yo he logrado para nuestra sesión en vivo y funciona muy bien para nosotras. Obviamente para cada quien puede ser diferente y hay gente que le gusta poner muchas cosas, hay gente que no le gusta poner tantas ccosas, pero realmente es nada más de sentarte a investigarle a qué funciona para ti. Y sí, esto es mi super knowledge en Ableton. Pero estos ya son los temas que yo tenía planeado, pero quería hacer una dinámica con ustedes sobre la composición, que quería que aquí todos me ayudaran, pues no me ayudaran, que participaran conmigo a hacer una canción chiquita, para que vean yo cómo le hago y a ver si a ustedes les gusta el proceso, porque a mí obviamente me gusta mucho mi manera de trabajar. Entonces les quería pedir, no sé si está acá, uy, aquí me siento muy oficial, aquí ya estoy dando mi, ahí está, ok. ¿Alguien me quiere dar una, ¿cómo le dicen? Una tonalidad, aquí. Ok, sorry, me pidieron acá. Hola. ¿Qué? Me chocan las escalas mayores de una manera que no te puedo explicar. Pero, entonces con mucho gusto la toco. Va. Fun fact, a mí no me gusta componer en escalas mayores. Ok, ¿quién quiere sugerir acordes en re mayor? Porque yo siempre uso los mismos y aquí estamos tratando de no usar los mismos. Entonces, a ver, tú levantaste la mano, no sé si tú quieres participar o no. Sí. ¿En re menor? Pero me dijeron re mayor. Ok. Fun fact, esta es la cosa que más me gusta hacer a mí, tipo chromaticism. Lo adoro. Ok, podemos hacer eso. Va, brutal. Ok, lo que yo hago es, primero vamos a poner un BPM. ¿Cuánto la quieren? Está muy lenta. ¿Cuánto? Ok, 140, that's a good intermediate, va. Entonces, yo trabajo mucho en Logic. Se me hace una manera muy accesible porque yo empecé a componer usando GarageBand, entonces básicamente GarageBand. Entonces vamos a picarle. Dijimos que re menor, Paulina. A ver, me disculpa.
Vamos a suponer que no falló el MIDI. Vamos a... Yo sí me pongo picky y le pico quantize porque de repente fallo y pues no hay bronca. También, como no tengo pedal, convert sustain pedal to note length. Va. No sé qué más voy a escuchar porque pues está conectado por un cable. Locura, 10 de 10. Ok, entonces vamos a picarle. Ok, ¿qué quieren hacer? Ok, ¿cuál es la vibra que queremos? ¿Queremos que esté rápida, movida? ¿Queremos que esté lenta y dark? ¿Qué queremos? Alguien levante la mano y dígame qué quiere. Ok, allá atrás, el que le está haciendo así. Sí, tú. Ok. Vamos a... No. Oigan, no sé si tengo un tiempo límite. Si sí me estoy pasando, por favor avísenme. Pero como que lo haré lo más rápido posible. No, vamos a ponerlo en loop. Tienes razón, Pau, ahí estás. Está fuera de tiempo. Ok, vamos a primero. Lo que a mí me gusta hacer es primero, me gusta hacer los bajos, siempre. O empiezo con un bassline. No, empiezo con un bassline más bien. Ahí está. Entonces vamos a agregar track. Qué mal. Vamos a... Está bien, cosa, no importa. Yo me peleo mucho con mi compu. No sé si a ustedes les pase cuando tipo, yo me empiezo a hablar mucho a mí misma. Y me enoja cuando no jalan las cosas. A ver. By the way, esta cosita... Adorada, es mi bebé. Si yo puedo viajar con esta cosa, trato de, porque es... Ok, wow. Okay. O sea, eso sería lo básico, es el bajo de la progresión. Va. Pero no vamos a robarnos eso. Ok. Ok, that's bad. Pero está bien, a veces se vale hacer cosas malas, no hay bronca. Pero por ahorita nada más voy a hacer la base, porque siento que no tengo tanto tiempo. Se lupea, ok, está bien. Está un poquito cuatrapeada la cosa porque no me lo está marcando bien, pero vamos a decir que eso es. Y ya cuando yo tengo mi bajo, pues ya vi por qué, Paulina, ahí estás. Vamos a grabar esa nota. Ok, entonces ya, tenemos eso. Loop, perfecto. Vamos a agregar una batería. A mí lo que me gusta hacer es o tocar la batería aquí o cantarla. Cantarla casi siempre me va mejor. Ya sé que me dijeron movida, pero esta progresión no se escucha de una canción movida, pero vamos a hacer la movida. Let's take that challenge. Drum kit. ¿Alguien tiene algún drum kit favorito de Logic? Porque yo sí tengo y no sé si ustedes quieren escoger uno. Liverpool, va, yo se los pongo. Ok, movido, ok, vamos a ver. Va, vamos a hacer eso y nuestra tarola. Ok. ¿Dónde quedó el bombo? Estos no son. A ver. Ok. Esta es la tarola. Ok. Vamos a grabar eso, espero que sí se pueda. Ok, probablemente va a estar bien.
poquito por el lag. Entonces, cañón que no les dé pena si sale fuera de tiempo. Yo siempre quantize y no hay bronca. Es una maqueta. Ok, se puso mal. Mejor le pico undo. Ok, pero vean, algo que yo sí me clavo bien cañones, pues aquí yo veo que está fuera del grid, me explico. Entonces pues ya nada más lo muevo yo. A veces me estresa mucho editarlo, o sea, ponerme nota por nota, pero ahí debe estar bien. Ok, déjame, ahora sí le pico cuánto es. Ahí va a estar. Os dice que está un poquito fuera de tiempo, pero no hay bronca. Yo, en mi personal opinion, le agregaría en el tom. Entonces, ¿cuál es la diferencia del bombo y el tom en esta batería? No frieguen, a ver. Pues era ese. Vamos a ver. Ya, para. Ok, entonces, otra vez, ¿cuántas es? ¡Vámonos! Por favor, dime que se puso bien. Pero le pica todo, ¿verdad? Vean, son esas cositas que a veces da flojera, pero a mí me gusta mucho componer en Logic porque es el programa que le sé. Pero está accesible, está fácil y... Ok, ya se cuatropió, entonces... ¿Cuánto es? ¿Qué son estas dos notas ahí? X. No me voy a clavar tanto, es una dinámica, está bien, hay errores. Okay. No, estos errores están muy feos. No, ok, nos los podemos imaginar o lo puedo tocar allá al rato. Entonces, lo que yo hago ya tengo una base, Entonces, ahí ya tengo acordes, tengo bajo, tengo batería. Tu. Ahí es en donde agarro una guitarra. En mi opinión, o sea, mucho amor a Logic y a Apple y a Zoom, pero me chocan los samples de guitarra de Logic. Son, por favor escuchen esta cosa chillona. Casi siempre cuando me rechazan los demos mis hermanas es porque los samples de la guitarra están malos. Entonces, pero estamos en re. Entonces nada más te pones a cantar. Esa batería. Bueno. Ok, voy a limpiar la batería. No friegues. Mute. Y después, o es una línea de guitarra, o es una melodía a la que le pongo letra, y así me voy, pedacito por pedacito. Y a mí me gusta mucho sentarme a veces no hacer canciones completas, de que, este es mi verso, este es mi precoro, no, o sea, hacer loopsitos así, y hacer melodías, y sacar, vamos a ir 5 melodías por parte, y ahí está. Y después, cuando esté haciendo una canción en re menor, yo sé que me puedo ir a este file, y tengo ya una sesión llena de melodías, de prompts que puedo usar para cuando tipo esté en un writer's block bien intenso, me saco una de estas, empiezo a trabajar en esto y ya está. Me gustaría hacerle más, pero claramente hay una falla aquí y me da ansia. Entonces, pero bueno, entonces si ustedes algún día quieren tratar de hacer algo así, yo se los recomiendo mucho, a mí me gusta mucho. Y es bastante divertido, o sea, a mí se me pasan horas de yo nada más jugando con el Logic. Y no tienen que usar Logic, obviamente, pueden usar el que quieran. Este es el que a mí se me hace muy accesible, muy fácil de usar para los que van empezando y si quieren apenas empezar a darle, muy recomendado. Pero bueno, esto yo creo que sí me pasé de tiempo
Y esto es todo lo que tengo planeado para hoy. Muchísimas gracias por escuchar. ¡Yay! Gracias. Y bueno, no sé, según yo, sigue el tiempo para preguntar cosas. 10 minutos. Perfecto, tenemos 10 minutos para preguntas y respuestas. Entonces, si alguien tiene preguntas, yo se las respondo. Entonces, ok, aquí, re mayor. Check, check. Las preguntas y respuestas son en los micrófonos que están en las escaleras, ya con los cubrebocas y sin tocar el micrófono, por favor. Hola, ok, Hola. bien, entonces. Te admiro muchísimo, de verdad, para empezar. Yo, gracias a ti, empecé a tocar la batería y a componer. Muchas gracias. No, eres mi súper inspiración. Entonces, yo quería preguntarte de Queen of the Murder Scene, ¿cómo fue que nació el disco y esta idea del personaje y de todo lo que crearon? Porque es muy mind-blowing para mí. Muchas gracias. Y si tienen algún diario o un lugar donde escriben las canciones. Ok. Queen of the Murder Scene, yo estaba en la secundaria y estaba como que en el peak de mi emo face. Entonces, yo estaba aparte también leyendo mucho y viendo mucho anime. Entonces, como que estaba siendo muy influenciada por muchas historias. Y en ese tiempo, a mí no me gustaba escribir sobre mis propios sentimientos. No era algo que me gustaba, se me hacía como que muy personal y nada, my thing. En ese tiempo, ahorita, pues ya no. Pero, entonces yo estaba creando este personaje cuando estaba componiendo, porque sí quería escribir del punto de vista de alguien, pero no quería que fuera el mío. Entonces empecé a escribir muchas canciones desde el mismo punto de vista de este personaje, y fue que, me gustaría hacer un álbum entero de este personaje. Fue un proceso muy largo, porque este personaje era muy aburrido y no tenía una historia muy compleja, pero con la ayuda de mis hermanas lo fuimos desarrollando. Y de lo del diario en donde escribo mis canciones, en mi teléfono, mis voice memos y mis notes. O sea, si yo me meto en mis notes aquí, tengo desde el 2000, o sea, si yo me voy a mero abajo, tengo desde el 2016 en mi teléfono. Tengo muchos prompts ahí que, tipo, si yo estoy caminando por la calle y se me ocurre algo, ok, déjame lo escribo bien rápido y lo vuelvo a grabar, porque después lo puedo usar cuando estoy atorada en las cosas. Entonces así es como yo le hago personalmente, sí. Muchas gracias. Sí. Pues Sí. bueno, hay fila. No había visto eso. Qué buen sistema. Ok. Acá, hay dos. No había visto que había otro. Hola. Hola, Ok, Pau. uno y uno. Hola, Pau, muchas gracias por estar aquí, por platicarnos y bueno, personalmente yo, como mucha gente aquí, soy tu fan. Ay, muchas Soy gracias. fan de The Warning, neta, y creo que una de las razones por la que soy tu fan y de ustedes es porque inspiran muchísimo a seguir apostando por el rock, por un género tan bonito, tan hermoso, y quiero preguntarte como qué les inspira a ustedes a seguir como apostando por este género después de tantos comentarios que también yo he recibido y me tumban también un poco a veces de el que rock ya no existe, ya no pega igual, no te vayas por ahí. Entonces, ¿qué les mueve a ustedes a que en el escenario le estén dando todo? Porque neta, cada que tocan, cada que le pegas a la batería con una energía y una alegría increíble, inspiras a mucha gente, inspiran a mucha gente. Entonces, muchas gracias. ¿qué les mueve a ustedes a seguir por este camino tan bonito? Yo creo, primero, muchas gracias. Qué lindo. Algo que nos inspira mucho a nosotras es que, más que nos inspira, es que es realmente algo que nos gusta a nosotras. Y nosotros hacemos todo esto, la composición, el tocar en vivo, porque nos gusta. Y fuimos muy influenciadas de chiquitas, que tipo, pues esta música, pero realmente la energía que sientes al tocar este género es muy contagiosa y es adictiva. Entonces nos gusta. Yo al momento de componer, yo compongo con muchas bases de pop, pero siempre inmediatamente la instrumentación que se me viene inmediatamente es con una guitarra con distorsión o un bajo, todo así. Entonces, no sé, es como que algo que nos nace muy naturalmente. Y yo creo que a qué nos inspira a seguir haciéndolo, pues la reacción que tiene la gente y el saber que a la gente sí le sigue gustando. Y yo creo que se viene dando más como va pasando el tiempo. O sea, yo veo tipo en las redes sociales, en TikTok, cómo la gente vuelve a como estas tendencias de antes y cómo está volviendo a renacer en una manera diferente, lo admito, pero el rock como que siempre ha sido de romper reglas y de traer cosas nuevas. Yo creo que ahorita poco a poco se está dando más. Sí.
Muchas gracias. No, hombre, muchas gracias a ti. Ay, acá hay muchos. Ok. Bueno, una pregunta bastante rápida. ¿Qué tan importante es para ti el gear que usas en tu proceso creativo y en tu inspiración? ¿No? Tienes batería, tienes platos, tienes electrónicos, combinas muchas cosas muy diferentes. O sea, ¿qué tan importante es para ti lo que usas para tu proceso de creación de música? Pues yo creo que es muy importante porque, o sea, yo cuando empiezo a componer, especialmente en la batería, o sea, yo me siento y si yo quiero, o sea, inmediatamente sé que la parte que yo quiero es con un tom grave. Entonces, al tenerlo ahí, obviamente me sirve mucho a poder escucharlo y poder visualizarlo bien. Y también me pasa mucho cuando estoy componiendo aquí. Y ya después pasarlo a la batería, pues es un vibe muy diferente. Entonces, obviamente sí, me ayuda muchísimo a poder plasmarlo bien con lo que tengo y con lo que lo voy a estar tocando en el futuro. Porque este es mi set, o sea, esta es una réplica del set que yo tengo en mi casa. Entonces, al saber que yo siempre voy a tener ese set en todas partes, sé que lo que componga ahí es lo que se va a escuchar. Sí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Ay. Hola. Hola. Primero te admiro mucho, admiro The Warning. Justo ayer estaba estudiando 21st Century Blood y en la semana Evolve. Y te quería preguntar algo. ¿Cómo controlas los nervios antes de tocar? Por ejemplo, tocar en el Foro Sol es un recinto muy importante, más de 20,000 personas. ¿Cómo controlas algo así? Ha sido un proceso muy raro de reconocer cuándo sí estoy nerviosa o no, porque a veces es pura adrenalina, es pura emoción, pero cuando estábamos tocando en el Foro Sol abriéndolo de Foo Fighters, sí fue un nervio impresionante, ver esa cantidad de gente, ver el escenario tan grande. Yo creo que lo que yo hago es primero tomar agua te ayuda mucho, tipo, de que scientifically te ayuda, entonces yo tomo agua y trato de respirar, o sea, tranquilizarme. Algo que yo hago mucho, que mi familia se burla bastante de mí porque se ve chistoso, es yo me empiezo a checar el pulso, porque me ayuda de que, ok, soy Paulina, estoy en el Foro Sol, estoy a punto de tocar, pero estoy aquí y I'm alive, brutal, vamos. A mí me ayuda mucho a como que centrarme personalmente, así es como yo le hago, pero mis hermanas también ellas tienen sus técnicas, pero para mí respirar, tomar agua y esto does the trick. Yes. Gracias. Gracias. No nos escucha. Bueno, lo digo fuerte. Ya. Bueno, igual que todos, soy muy fan de Warning. Pues aquí está la playera y todo. Lo mencionabas hace un rato, que escuchas música de diferentes géneros. Y bueno, supongo que todos esos son influencias y referencias para ti. ¿Cómo influye en tu composición? O sea, ¿te gusta el K-pop? ¿Cómo haces que eso se junte con lo que tú haces? Bueno, yo creo que el escuchar muchos diferentes tipos de música es muy importante como músico y estar abierto a descubrir cosas nuevas, así como estar abierto a escuchar las opiniones de alguien más o trabajar con alguien más, te trae diferentes cosas a la mesa. Yo creo que es exactamente lo mismo con escuchar esta música, porque descubres cosas que tú nunca pensabas que tipo se podían hacer dentro de la música. A mí con el K-pop en especial, las melodías como tienen muchas sílabas, cambia muchísimo. Entonces poder ver que yo también puedo hacer melodías así y empezar a explorar, más que nada la manera en la que lo empiezas a implementar es al explorar las posibilidades y de que tú escuchas algo que tú dices de que wow, que dice ok, bueno, que dices de que wow, está bien chido, me gustaría yo intentar hacer eso, porque a mí me provocó un sentimiento muy fuerte al escucharlo. Entonces como yo lo puedo reinterpretar a mi manera o intentar de hacerlo. A veces no jala, honestamente a veces salen muy malas cosas, pero a mí la manera que me influenciaba también mucho es en las armonías. El K-pop usa una cantidad exorbitante de armonías y a mí me gusta mucho tratar de implementarlas a nuestra música. Entonces sí. Gracias. Gracias. Check, check. Check, 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 check. Paulina, 1, 2, 3. estamos en el límite del tiempo, Pau, aquí. Acá. Estamos en el límite del tiempo, pero creo que muchos de los que están aquí quieren escucharte tocar. ¿Qué tal si nos tocas un poquito más? ¿Se puede? ¿Tienes algo preparado? ¿Sí? Aplauso, por favor. ¿Qué hace? Ahí está.
¿Va a tocar otra vez esa? Vamos a otra, ya escucharon esta. Ok, mi único problema, les cuento chicos, es que Disciple la traje tipo un track sin la batería y sin mi voz. Las que yo tengo aquí, que son otras, pues se las toco aquí a capela. Claro, claro, te eligen. Está bien. Bueno, yo creo que Narcisista, para que yo la pueda cantar y canten conmigo. Locura. Narcisista no puedo, aparte con el click, porque tengo un loop y no lo puedo lanzar. Entonces está muy bien. Sí, pero que esté cerrada la sala. ¿Pudieran cerrar la sala, por favor, de que los estén? Gracias. Y ya. ¿Te gustaría que enviara de audio a la sala? Nada, es que aparte tengo Narcisista, tengo un loop, entonces no lo puedo lanzar aquí sin el pedal, pero digo que creo que lo voy a tocar así. Ya. Ok. Por favor canten conmigo porque no tengo nada. Ok. Dicen que hay que rezar por ti. Tan preocupados, pero no veo que estén pensando. Es para todo. Deja sus precios, aléjense de mí, por favor. ¿Qué hacer? No le veo el punto a pretender, no intento más. Condenada narcisista. Muchas gracias. Que se escuche fuertes aplausos, por favor, para Paulina Villarreal de The Warning. Fuertes aplausos, por favor. Pau, si pasas de este lado, por favor. Gracias, gracias, Paulina. Gracias a toda la gente que hicieron posible esto. Un aplauso, por favor, para ella.
De esta manera terminamos la jornada de Masterclass por parte de Soundcheck Expo. No sin antes de darle este reconocimiento a Paulina de parte de Soundcheck. Felicidades y muchas gracias por estar aquí, por ser la persona que clausura estas Masterclasses. Gracias. Fuerte el aplauso una vez más. ¿Es tu cumpleaños? No. Les recuerdo que Pau va a estar dando autógrafos, sí, de acuerdo, en la tienda Soundcheck en unos 10 minutos, en lo que descansa un poquito, y nos vemos allá para que se vayan formando. Y nosotros seguimos con la jornada aquí en el Auditorio Harman. Gracias, gracias a todos. Uy, me lo pidió. Ahorita te las firmo.